Gracias al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes. Hemos terminado la reunión de la iglesia. Muy linda la reunión, hermanos, la participación de todas las hermanas y los hermanos. Todos nos hemos edificado. Y bueno, y todo eso para la gloria del Señor, hermanos. Vamos a seguir con la palabra del Señor. Vamos a orar por cada uno de nosotros para que podamos recibir la palabra. Amén, hermanos. Padre Santo, estamos delante de tu presencia para pedirte que tú nos abras los ojos del entendimiento a fin de poder meditar tu palabra, Señor, aprender tu palabra, comprenderla, asimilarla, Señor, llevarla a la vida práctica. Oh Señor, bendice a cada uno de mis hermanas y mis hermanos. Señor, en el nombre de Jesús, amén. El Señor bendiga, hermanos, grandemente. Entonces estábamos leyendo, amados, en el capítulo 5 de Primera de Corintios, ¿verdad? Y habíamos llegado, ¿no? Dice, en el versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, ¿no? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vio? En el 5, 7, alabado sea el Señor. Damos gracias al Señor porque podemos ver esta palabra en el capítulo 5, 7. Y podíamos leer ahí en Juan 1:29, donde el Juan el Bautista, iba a decir el apóstol Juan, pero Juan el Bautista, él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando habla de la Pascua, habla de que Cristo ocupó el lugar del cordero que se usaba en el antiguo pacto. Él ocupó el lugar de ese cordero, quitando los pecados de todos aquellos que iban a creer en él. Si bien Cristo murió por todo el mundo, pero no todo el mundo acepta el sacrificio de Cristo, entonces el cordero lleva solamente el pecado de aquellos que creen en él y que le reciben como Señor y Salvador. Entonces ese cordero lleva el pecado o llevó el pecado de todos nosotros, de todos los que habíamos de creer, ¿no? Dice que ya fue sacrificada por nosotros. Y ahora nosotros somos una nueva masa, no sin levadura, sin maldad, no sin pecado. Porque la levadura es símbolo del pecado, de la maldad en la vieja creación. Entonces, así que hagamos fiesta, ¿no? Hagamos fiestas, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en acimo de sinceridad y de verdad. ¿Yo? Alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Eso lo pudimos leer en el versículo 8. ¿No? Entonces tenemos que hacer fiesta con la nueva levadura. Perdón, con la nueva masa, perdón, sin levadura. Con la nueva masa. Sino que conocimos de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, dice. Esto ya lo vimos ayer, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros o con los ladrones o con los idólatras. ¿No? Pues en tal caso sería menester salir del mundo, mas ahora os he escrito que no envolváis ese saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho ladrón, con el tal ni aun comáis. Y estaba meditando hoy por las escrituras y veíamos nosotros que esto de apartar al hermano de la iglesia, aquel por ejemplo que tenía la mujer de su padre, esto no es algo que se implantó en ese momento, sino que eso ya estaba en la ley de Moisés.
En la ley de Moisés se echaba del medio de la congregación, ¿no?, a una persona que era fornicaria o adúltera. Esa persona tenía que ser sacada del medio del pueblo de Israel. También era sacado del medio del pueblo de Israel aquellos que fabricaban un aceite de la unción parecido al aceite de la unción que era directamente de Dios. Ellos también tenían que ser sacados del medio del pueblo. Y también tenían que ser sacados del pueblo. Vamos a leerlo porque ayer pude entender en el capítulo, en Levítico 7:20, vamos a leerlo de nuevo porque ahí tenemos que aclarar, porque encontramos un punto doctrinal que vamos a establecer en la iglesia. Tenemos que establecerlo, 7:20. Sí, 7:20 de Levíticos. Y dice así la palabra del Señor: pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, que es el sacrificio de paz de Jehová, dice, ¿no?, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo, será apartada. Entonces, cuando Pablo acá habla, en el capítulo 5, en el versículo, desde el versículo 7 en adelante, donde dice que o he escrito por carta que no os juntéis o no os envolváis con los fornicarios, ¿no?, de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras. Con tal caso sería menester salir del mundo. Mas ahora he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra o maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni comáis, dice. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera y no juzgáis vosotros los que están dentro? Porque a los que están afuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros. Entonces, fíjese que lo tenemos que quitar del medio de nosotros. Pero acá en el capítulo Levítico, capítulo 7, porque esto de sacar del medio del pueblo o del medio de la iglesia a una persona, a un hijo de Dios que no ande conforme a la santidad que Dios demanda, esto también se usaba en el pueblo de Israel, y eso tenía que ver con la ley moral de Dios, no con la ley ceremonial, sino con la ley moral, que también, lógicamente, que la ley moral descendía o terminaba en la ley ceremonial, porque lógicamente que un hombre inmoral no podía administrar la ceremonia, no el culto ceremonial, no lo podía, tenía que ser un hombre moral. Entonces vemos nosotros acá en Levítico, disculpen que otra vez lo perdí, en Levítico capítulo 7:20, donde dice la palabra del Señor: pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando la persona inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Entonces nosotros tenemos que poner como doctrina de nuestra amada iglesia que una persona que está en pecado, ¿no?, en un pecado de fornicación, de adulterio, no, que nosotros sepamos, no, que es una persona que está en pecado, que nosotros, la iglesia, sea algo que pueda
avergonzar el nombre del Señor y querer participar de la mesa del Señor, nosotros no se lo tenemos que permitir. ¿No? Para participar de la mesa del Señor la persona tiene que estar en comunión, en santidad, tiene que participar, ¿no? Digamos, en pureza, en pureza. Por eso Pablo dice, examínese cada uno a sí mismo. ¿Vio? Pero bueno, también nosotros también como mayordomos de la iglesia, nosotros tenemos que mirar que ninguno, porque ustedes saben que el pecado endurece el corazón y la conciencia, mata la conciencia del creyente. Entonces el creyente a que está en fornicación, en adulterio, algún pecado que lo manche, por así decirlo, en su testimonio, en su vida práctica, el hermano también puede participar de eso. Él mismo considera que no importa, que él puede participar, pero está en nosotros decirle, no, hermano, usted no puede participar de la mesa del Señor. Usted tiene que arrepentirse de su pecado. ¿No? No es que le podemos servir la mesa del Señor a todos. No. Eso por supuesto es el pastor el que determina esas cosas. No es el siervo de Dios con el ministerio. No, el hermano fulano está en fornicación, el hermano fulano o mengano está en adulterio, no puede participar de la mesa del Señor. Amén. Pero acá también dice, porque a los que están fuera lo juzgará Dios. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, dice. ¿De cuál? De aquel que tenía la mujer de su padre. Quitadlo del medio de ustedes. No puede permanecer esa persona allí. Así también nosotros no podemos permitir que en medio de nosotros haya un fornicario o una persona que esté viviendo en adulterio, ¿no? A no ser que esa persona se arrepienta, reconozca, confiese y se arrepienta, ¿no? Porque todos podemos errar el blanco. Pero acá hace a la santidad de la casa. Todo esto hace a la santidad, a la morada del Espíritu Santo. Si nosotros queremos que el Espíritu Santo more en medio de nosotros, nosotros tendremos que velar por la santidad del cuerpo. Así como velamos por nosotros para que nuestro cuerpo no sea participante de un pecado que impida al Espíritu Santo guiarnos, así nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros también tenemos que mirar que en medio de nosotros no haya un pecado que impida al Espíritu Santo guiarnos también, ¿no? Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la doctrina? Aquel hermano o hermana que esté en fornicación, en adulterio, ¿no? En chisme, en cuentos, en divisiones, esa persona no se le va a servir la mesa del Señor. Ahora hay pecados que no se ven. Y entonces, ahí dice Pablo, examínese cada uno a sí mismo. Pero hay pecados que son visibles. No hay pecados que son visibles, entonces no podemos servirle la mesa del Señor a un hermano que está en fornicación, que está en adulterio, que anda en chisme, que anda en cuento, que anda en divisiones. No le podemos servir, sino que lo tenemos que llevar al arrepentimiento, ¿no? Ciertamente que si él no, como dice, si él no nos quiere oír, lo amonestamos con 2 testigos, y si no quiere oír a los 2 testigos, se lo comunicamos a la iglesia. Si no quiere oír a la iglesia, se lo tiene por gentil y publicano y se lo saca del medio de nosotros. No puede permanecer en medio de nosotros. Esta no es la doctrina del pastor Encina. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y esta enseñanza nos enseñaron nuestros pastores estando en la legalidad. Y nosotros después venimos a la gracia, y entonces pensamos que la gracia todo lo soporta. La gracia no todo lo soporta. No soporta todo. No soporta el pecado. Dios aborrece el pecado, ¿no? Aborrece la mentira, aborrece la hipocresía, aborrece el adulterio. No se puede tolerar. Entonces, este punto nosotros tenemos que tener tenemos que observarlo y tenemos que tener como un punto de doctrina. Hasta ahora hemos servido al Señor la mesa a todos los hermanos,
y lógicamente partiendo de que cada uno mire, examínese a sí mismo. Pero hay pecados que nosotros sabemos que se ven, que son visibles, demasiado visibles. Por ejemplo, un adulterio, una fornicación, un chisme. Entonces el pastor dice a los diáconos: mira, hermano, la hermana fulana o el hermano fulano no puede participar de la mesa del Señor. En todo caso, como dice Pablo, creo que en Timoteo, o en Tito, perdón, dice que se lo hace público. Amonéstale delante de todos para que todos teman, dice. Esto es un punto doctrinario muy severo, pero es necesario, hermano, es necesario. A mí me cuesta mucho ser severo, aunque yo tengo una cara severa y una cara, vio, que no es muy simpática, pero en mi ser, mi forma de ser no es ser severo, sino es manifestar la vida de Cristo. Pero también no nos olvidemos que el Señor está sentado en el trono de su Padre. ¿Cómo se llama el trono del Padre? ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama? Trono de justicia y de equidad. Es decir, que Él sentado allí, Él tiene que manifestar la justicia, tiene que ver por la justicia, ¿no? Entonces, fíjese, hermano, que para que Cristo fuera a la cruz del Calvario, Él tenía que ir sin pecado. Y Él sufrió, y Él fue crucificado, y Él derramó su sangre preciosa, y Él fue coronado con espinas, y fue clavado, traspasado con clavos en sus manos y en sus pies. Eso Él sufrió, ¿no? ¿Para qué? Para generar, para producir una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin cosas semejantes. No podemos nosotros servirle a un hermano que está en fornicación, que está en adulterio, que no está conforme a lo que la Biblia demanda, servirle la mesa del Señor. No tenemos que llevarle a que Él arregle su vida. Que arregle su vida. Y si no quiere arreglar su vida, lo tenemos que sacar del medio de nosotros, como dice, entregarlo al hermano a las manos de Satanás, no para que su carne sea destruida, pero su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Se entiende, verdad? Esto es algo, meditémoslo entre todos juntos. Yo lo establezco como parte de la doctrina de la iglesia, como algo que el Señor Jesucristo está implantando en medio de nosotros en una iglesia de gracia, para que todos anden con temor y con temblor, ¿no? Entonces eso lo vamos a aclarar también en el día de la mesa del Señor, este fin de semana, este punto, especialmente este punto. Bueno, entonces dice que, porque los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso, a ese malo de entre vosotros, dice. Tenían que quitarlo. Ahí en Deuteronomio 13:5 vamos a leer. Deuteronomio 13:5. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leer en el versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis sus voz, y a Él serviréis, y a Él os allegaréis. Y el tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto trató de rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre o de siervo, y de echarte del camino por el que Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. ¿Vio? Quitarás el mal del medio de ti. Y nosotros tenemos que hacer igual. Pablo, como apóstol, como pastor, como maestro, no como siervo del Señor, él determinó, no, que fuera expulsado aquella persona que cometió tal pecado. No se podía tolerar. No se puede tolerar esas cosas, ya no más, mis hermanos. Ya no más, hasta aquí se ha tolerado y por eso se ha contaminado la iglesia.
Y por eso el Espíritu Santo ya no habita en la iglesia, en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay suciedad, inmundicia, y nosotros la toleramos. Y no se tiene que tolerar eso, hermanos. Por eso este es un punto doctrinal que nosotros vamos a establecer en nuestra iglesia de gracia y gloria, ¿no? Vamos a establecer ese punto, ¿no? Los demás hagan lo que quieran, nosotros establecemos este punto. Y ciertamente que esto no es muy popular establecerlo, pero tiene que ser así. Por lo menos es lo que nosotros estamos mirando en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 5. ¿No? Tenía que ser quitado. No se podía permitir en medio del pueblo de Israel un pecador, una persona que cometiera pecado. ¿Por qué? Porque si no iba a contaminar a todo el pueblo. ¿Se da cuenta, hermano? Alabado sea el Señor. Entonces, en el capítulo 6 vamos a leer, hermanos amados. Ya lo hemos leído ayer, ¿se acuerdan? Y llegamos, vamos a leer del versículo 7, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y ante los infieles. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos, porque no sufrís ante la injuria, porque no sufrís ante ser defraudados. Pero vosotros hacéis la injuria y defraudáis estos a los hermanos. Fíjese, no tiene que haber defraudación, no tiene que haber, en medio de nosotros no puede haber desconfianza, no puede haber mal testimonio en medio de nosotros. No, cada hermano debe cuidarse a sí mismo, de caminar como el Señor demanda que caminemos, ¿no? Cada uno debemos de velar, ¿no? Para que la vida del nuevo hombre se manifiesta en nuestra carne, en nuestro vaso de barro. El pastor no nos puede obligar, pero si usted quiere ser bendecido por Dios y bendecir a la iglesia y ser parte del cuerpo de Cristo, usted tiene que velar, ¿no? En este sentido de que tenemos que manifestar a través de nuestro vaso de barro la vida del hombre nuevo, la vida de la nueva creación o de la nueva humanidad. Eso ya lo sabemos, hermano. Entonces dice en el 9, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y nosotros no tenemos que permitir esas cosas en la iglesia. Ni los afeminados, fíjese, ni los que se echan con varones. Nada de eso tenemos que permitir nosotros en la iglesia. Ni los ladrones, ni los avaros. Vio que eso, hay pecados que son vistos y hay otros que no son vistos. ¿Vio? Aunque la avaricia tarde o temprano se ve. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Si esto era alguno, más ya habéis sido lavados. Si nosotros fuimos eso en el mundo, ya no lo somos más. Ya ahora el Señor nos ha limpiado, nos ha lavado, porque la Pascua ya fue sacrificada. Si esto era alguno, más ya soy lavado, más ya soy santificado, más ya soy justificado en el nombre de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se da cuenta, Chaemo? ¿Y para qué vamos a volver a donde estábamos antes? Si nosotros volvemos donde estábamos antes, entonces ya no estamos, no podemos seguir siendo parte del cuerpo de Cristo o la iglesia local, ¿no? Nosotros tenemos que ser muy severos en esto, hermano. No podemos nosotros permitir en la iglesia la fornicación, el adulterio, ¿no? A los afeminados, a los homosexuales, no que se practique eso. Puede venir un homosexual, puede venir un afeminado y cambiar su vida por medio del Evangelio, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A los ladrones, a los avaros, a los borrachos, eso no podemos permitir. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces nosotros tenemos que amonestarle a ellos y llevarlo al hermano a decirle, pero vos ya fuiste,
Vos ya fuiste lavado, ya fuiste santificado, ya fuiste justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vos ya fuiste, ya sos una nueva persona. Ayudarlo a que Él se tome la nueva identidad, a darle otro pasaporte, otro documento. Entonces Pablo dice así, fíjese cómo la gracia enseña, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, me son permitidas, todas las cosas, ¿no? Como dice ahí en el capítulo 10:23 de Primera de Corintios, 10:23, hermano. Así dice la palabra del Señor. Todo me es lícito, mas no todo conviene, todo me es lícito, mas no todo edifica. Acá en este versículo, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. No todo conviene, hermanos, ¿no? Mas no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me meteré debajo de la potestad de nada, ¿no? Todo es permitido, pero yo no me voy a dejar gobernar por nada. No me voy a dejar gobernar por la mentira, por el robo, no me voy a dejar gobernar por el vicio, no me voy a dejar gobernar, porque no conviene. No conviene porque yo quiero ser parte de la iglesia, porque yo quiero manifestar la vida del hombre nuevo. Yo quiero ser feliz, yo quiero servir a Dios. Entonces vio que entonces no conviene. No, porque ya fuimos santificados, ya fuimos justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces yo no me meteré debajo de nada, de la potestad de nada, es decir, debajo de la potestad, no voy a permitir que nada, a no ser que sea el Señor Jesucristo, tenga potestad sobre mí. No voy a permitir. Y eso con la ayuda de nuestro Dios. Ahora, ¿qué va a hacer Dios para ayudarlo? No, Dios no va a hacer nada para ayudarlo. Dios ya hizo todo para ayudarlo. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer que ya ha sido liberado, que todo aquello que lo estorba a usted para vivir una vida en santidad, eso ya fue llevado a la cruz por nuestro Señor Jesucristo. La mentira, el robo, la fornicación, todos esos pecados, la homosexualidad, el lesbianismo, todos esos pecados fueron llevados por Jesucristo a la cruz del Calvario para que usted fuera libre de su debilidad. Y ahora usted debe creer que usted ha sido libre, libertado del pecado y hecho siervo de Dios. Usted tiene que creerlo. Y usted tiene que sostener esa fe. No, ahora yo soy un siervo de Dios. Ahora yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Y van a venir las tentaciones, va a venir el diablo con muchas tentaciones, lo va a tentar de muchas formas, pero usted va a tener que decir: con Cristo estoy juntamente crucificado, más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Yo soy un justificado. Yo soy un santo. Yo no puedo hacer eso porque Jesucristo me limpió. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado y de toda maldad. Porque Satanás va a venir a acusarnos, pero la sangre de Cristo nos justificó. Gloria al nombre del Señor. Entonces no todas las cosas convienen. ¿Vio? Entonces dice: mas yo no meteré debajo de la potestad de nada, no me dejaré gobernar. No voy a permitir que el vino me gobierne, la cerveza me gobierne, que me gobierne los deseos de la carne, no voy a permitir. Voy a pedirle ayuda al Señor, voy a creer que Jesucristo llevó mis debilidades en la cruz del Calvario. No, y ahora cuando yo creo eso y lo declaro, se manifiesta el poder de Dios, se manifiesta el Espíritu Santo a través de mi cuerpo humano y me da la victoria. Me da la victoria, hermano, y eso es la manera de vencer. Esa es la manera en que nosotros podemos vivir en esta vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Dice: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. ¿Vio? Empero a él y a ella deshacerá Dios. Tanto a las viandas como al vientre Dios va a deshacer. Mas el cuerpo no es para la fornicación. ¿Vio? Su cuerpo, mi cuerpo no es para fornicación. ¿No? El cuerpo de Cristo, que la iglesia, no es para fornicación. ¿No?
sino para el Señor. El cuerpo es para el Señor. Qué maravilloso esto, ¿verdad, hermano? Qué precioso esto, ¿no? Alabado sea el Señor. Ahí en el capítulo 19, perdón, voy a buscar mejor. El cuerpo dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces dice... versículo 19 que ya vamos a leer. Ya no era el capítulo 19, sino versículo 19. Y entonces dice, mas el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Vio que el Señor es para vivir su vida en nosotros. Esto el Señor compró por su precio de sangre para vivir su vida a través de nosotros. ¿No? Ahora nuestra vida nosotros ya la hemos entregado al Señor. El Señor la llevó a la cruz y la mató. La sepultó. Y no la resucitó, sino que la llevó al infierno y la consumió al infierno, la vida vieja. Ahora la vida vieja ya no existe más, no es que está sepultada, sino que esa vida Jesucristo la llevó al infierno y la consumió al fuego. ¿Se da cuenta? Y ahora nosotros tenemos una nueva vida. Y ahora el Señor tiene potestad sobre su cuerpo, sobre nuestro cuerpo y sobre el cuerpo que es la iglesia, porque Él la compró. Él nos compró a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Yo somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Quitaré los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? Lejos, impensado. No podemos pensar eso. ¿Cómo nosotros vamos a hacernos nosotros mismos, siendo miembros del cuerpo de Cristo, vamos a practicar la fornicación? Estamos deshonrando el cuerpo de Cristo. Estamos blasfemando contra el cuerpo de Cristo cuando yo cometo una fornicación, un adulterio, un robo, una mentira, ¿no? O soy avaro, avariento. Estoy diciendo que el cuerpo de Cristo produce ese sentir, que produce esa inclinación, y eso es una blasfemia, decir una cosa así. ¿Cómo lo digo? Con mi conducta, con mi forma de caminar, con mi forma de andar. Gloria al nombre del Señor. Lejos sea de mí, dice, lejos sea de mí, de que mi cuerpo, de fornicar con mi cuerpo, de adulterar con mi cuerpo. Que el Señor me guarde todos los días de mi vida, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y que lo guarde usted también, hermana y hermano. ¿No? Que lo guarde, ame a su esposo, ame a su esposa. Amemos a nuestros esposos, amemos a nuestras esposas y las esposas amen a sus esposos. Es el único resguardo que tenemos contra la fornicación y el adulterio, es amar. Si nosotros no amamos a nuestros esposos, a nuestras esposas, ciertamente que podemos caer. Pero sobre todo amemos al Señor. Porque si amamos al Señor, entonces no vamos a querer tener relación con otro que no sea el Señor. Hay hermanas que no se casan nunca, hermanos que no se casan nunca, porque ellos ya decidieron por Cristo y nosotros le tenemos que honrar a ellos por la determinación que ellos fueron más fuertes que nosotros. Bueno, gloria al nombre del Señor. Entonces dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembros de una ramera. Gloria al nombre del Señor. Lejos sea. ¿O no sabéis, dice, que el que se junta... Disculpen, hermano. ¿O no sabéis que el que se junta con una ramera es hecho una con ella? No, con ella un cuerpo. Es ella con ella es hecho con ella un cuerpo. Porque serán, dice, los dos una sola carne. Ahora, ¿cuál es la ramera? La ramera es el mundo es la ramera. Y cualquiera que tiene comunión con el mundo está fornicando, está adulterando. Santiago dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No podéis ser amigo del mundo. Aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces fíjese, la ramera es el mundo, pero el mundo de pecado. No es que usted no pueda irse de vacación a disfrutar un lugar con su familia, no estamos hablando de eso. Estamos hablando del mundo de pecado, de maldad. Entonces fíjese, hermano, qué terrible.
qué terrible la severidad que nosotros tenemos que tener, la severidad que nosotros tenemos que tener el mantener la casa de Dios, la morada del Espíritu Santo. Tenemos que vigilar que no haya un pecado que impida al Espíritu Santo manifestarse en medio de nosotros, ¿no? Eso entre todos la iglesia, especialmente el pastor, debe velar en ese cuidado. Así como el sacerdote también velaba para que nada inmundo entre en el tabernáculo, así también los pastores hoy tenemos que velar para que nada inmundo entre en la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? Y usted debe velar para que nada inmundo entre en usted. Porque todo me es lícito, mas todo no conviene todo. Es decir, que Dios, cuando dice que todo es lícito, que Dios me dio libertad a mí. En Cristo nosotros reducimos la libertad que Dios nos dio en Cristo. Pero somos libres. Somos libres, hermano. Usted puede hacer como usted quiera, ¿no? Pero ahora, si usted quiere ser parte del cuerpo de Cristo, si usted quiere ser parte de la iglesia local, entonces usted tiene que seguir las delineaciones, las reglas, las ordenanzas, los estatutos, la ley de Cristo. Tiene que aceptarlo. Porque dice, ¿o no sabéis que lo que se juntan con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Como dicen, los dos serán una sola carne, ¿no? Como también dice ahí en Génesis 2:24, serán una sola carne. Pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. Fíjese qué maravilloso. Ahí en Juan 17... Juan 17:20 creo que es. Juan 17:21. Para que todos sean una cosa, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una sola cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo, la gloria que me diste, les he dado, para que sean una cosa, como también nosotros somos una sola cosa. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumadamente una cosa, que el mundo conozca que tú me has enviado, que tú me enviaste y que lo has amado como también a mí me has amado. Entonces fíjese cómo dice acá la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. Y esto es maravilloso poder entenderlo. Dicen, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, ¿qué somos? Allá dice una sola cosa, pero acá aclara, ¿qué somos? Somos un espíritu con el Señor. Y nosotros estamos unidos en espíritu y en verdad, estamos unidos en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu del Señor. Entonces, hermanos amados, ¿vio? Esta unidad no la tenemos que hacer nosotros, esta unidad ya está hecha por el nacimiento que hemos tenido. Alabado sea el Señor. Huí de la fornicación, huí de la fornicación. Se oye que hay entre vosotros fornicación, huí de la fornicación. No fornique con el mundo, no fornique con el mundo, no fornique con la carne, no fornique con la carne, no forniquemos, que el Señor me guarda a mí, hermano, que el Señor me guarda a mí. Usted sabe que yo soy muy temeroso de eso, que Dios me guarde, que Dios me guarde. Y eso que ya soy viejo, ¿no? Pero bueno, que Dios lo guarde a usted también, hermana, hermano. Huir de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometiere o hiciere, fuera del cuerpo es. Más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y bueno, y ahí está. Cuando fornicamos, pecamos contra nuestro cuerpo. ¿Cuál es nuestro cuerpo? La iglesia. Fornicamos, ¿no? Cuando adulteramos, cuando robamos, mentimos, eso daña al cuerpo, daña a la iglesia. Cuando tenemos avaricia, que no queremos compartir, eso arruina la iglesia. Ese pecado no se puede tolerar dentro de la iglesia. Por eso tiene que estar aquellos siervos del Señor que exhorten a la iglesia. Por eso en la iglesia hay mucha exhortación, porque para que constantemente tenemos que ir marcando nosotros, por medio de la exhortación, cuál es la cosa que a nosotros nos conviene. No conviene, hermano. Todo es lícito, pero no todo conviene.
¿Vio? El que fornica contra su propio cuerpo peca. Ciertamente acá en lo literal está hablando de la homosexualidad, ¿no? De la homosexualidad, pero también está hablando del cuerpo de Cristo. Ahí en Romanos 1:24 1:24, hermanos, dice así la palabra del Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de suerte que contaminaron sus propios cuerpos entre sí. El que fornica contra su propio cuerpo, de modo que contaminaron su propio cuerpo entre sí, por los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces fíjese, hermano amado, hermana amada, la delicadeza de la doctrina. La gracia demanda, ¿vio cómo demanda la gracia? Demanda santidad, demanda temor, reverencia al Señor. Eso demanda la gracia. ¿Por qué? Porque es ahí donde el Espíritu Santo mora. Ahí el Espíritu Santo mora en medio del temor y de la reverencia que nosotros le tengamos a la palabra, al Señor. Siempre tenemos que tener temor y reverencia, porque eso nos va a nosotros a mantener alejados de la fornicación. Nos va a tener alejado del pecado y cerca de la santidad. ¿Se da cuenta? Por eso, hermanos amados, estas cosas las tenemos que llevar a la vida práctica ahora. Esto está escrito acá, pero ¿es una realidad o no es una realidad? Tenemos que ver que sea una realidad en medio de nosotros y en nosotros. Por eso la parte práctica que predica nuestra hermana Miriam, ¿no? Que habla tan lindo de la vida práctica. Y eso tiene que ser así. No hay algunos que estamos hablando la vida espiritual y otros hablarán la vida práctica, y eso es parte de la edificación. Por eso, hermanos amados, tenemos que huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio? El cuerpo es templo, la morada del Espíritu Santo. Entonces fíjese cuán santo tenemos que nosotros mantener la iglesia. A veces nos ocupamos por pintar la silla, pintar los bancos, pintar las paredes, todo muy lindo adentro. Eso es lo literal, pero espiritualmente, ¿cómo estamos? Entiende que nosotros, para poder manifestar una vida de pureza, una vida de santidad, tenemos que darle lugar a la vida de Dios en nosotros. Que el Señor me ayude primeramente a mí, hermano, que el Señor me ayude a mí. Que realmente yo deseo con todo mi corazón esa realidad en mi vida, ¿no? En mi vida. ¿O ignoráis? No ignoramos, Pablo. Nosotros sabemos que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Vio? Ahí en Juan 2:21, Juan 2:21, dice así: mas el que hablaba, dice, y dijeron luego los judíos en el 20, en 46 años fue este templo edificado y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. ¿Vio? ¿Por qué es templo? Porque es morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es morada, el Espíritu Santo mora en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, fíjese, hermano. ¿Sabemos eso? Por supuesto que sabemos. Y sabiendo eso, ¿nosotros qué hacemos? ¿Le permitimos al cuerpo vivir la vida de la carne? No le podemos, porque está el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no manifiesta su poder dentro de nosotros, hacia afuera, hacia la carne, entonces las concupiscencias de la carne se van a manifestar. Y cuando las concupiscencias de la carne se manifieste, ¿qué poder tenemos, amén, del Espíritu Santo para poder controlarla? No tenemos poder. Porque las concupiscencias de la carne son más poderosas que nosotros en cuanto a lo humano.
Pero cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo está ejerciendo su poder literalmente en nosotros, entonces las concupiscencias están en estado muerto y se puede manifestar la vida del nuevo hombre. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro. No, no soy vuestro, es el cuerpo. Ahí en Romanos, en el capítulo 14 de Romanos, hermanos amados, podíamos ver. En el capítulo 14 de Romanos, versículo 7, y dice, porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Somos del Señor. Nuestro cuerpo es del Señor. ¿Tiene usted en su mente también que usted es del Señor? Usted es propiedad de Dios. ¿Vio? La propiedad no hace lo que quiere. La propiedad es gobernada por aquel que es propietario. Entonces, Él es nuestro propietario. Él tiene poder sobre nosotros. Porque Él nos compró con su sangre. Porque comprado soy. Fíjese cómo viene aclarando la palabra del Señor, ¿vio? Comprado sois, ¿no? Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 7, 23 dice, por precio sois comprado, no os hagáis siervos de los hombres. ¿Se da cuenta? Comprados somos. Entonces nosotros fuimos comprados, ¿no? Comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí está. Glorificad a través de qué? Del cuerpo. ¿Qué cuerpo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Israel es la vid verdadera. La vid era Israel. Ellos tenían que dar fruto, pero lógicamente que no pudieron hacerlo porque no estaban agarrados de... los pámpanos no estaban agarrados de la vid, entonces no podían sostenerse, la muerte los alcanzó. Ahora nosotros somos el cuerpo de Cristo. Ahora nosotros somos los pámpanos, ¿no? Y nos sostenemos en la vid. Nosotros nos sostenemos allí. Así como miembros del cuerpo de Cristo, nosotros nos sostenemos en Cristo, por medio del Espíritu. Y así el pámpano se mantiene en la vid por medio de la vida que tiene la vid, ¿no? Lo sostiene porque hay vida ahí. Gloria al nombre del Señor. Así nosotros nos sostenemos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo. ¿Cuándo salimos del cuerpo de Cristo? Es porque no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. No estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Estamos nosotros siendo guiados por nuestra propia carne o por nuestro propio pensamiento carnal. Por eso, alejarse del cuerpo de Cristo, alejarse de la iglesia de Dios, es muy peligroso porque usted puede morir en derrota. ¿Entiende? Puede morir antes de tiempo. Muchos dicen, yo voy a morir cuando Dios diga, porque Dios ya tiene un día señalado para mi muerte. Pero eso no es totalmente así. A veces morimos fuera del tiempo que Dios ha determinado. Tal vez nosotros proyectamos nuestra muerte apresuradamente, andando en pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, no siempre morimos cuando Dios determinó. Porque ¿cuál es la edad que nosotros tenemos que tener? Largos años, dice. Largura de días. Largura de días tenemos que tener sobre la tierra nosotros. Sí, pero nosotros tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. Que Dios me ayude a mí primeramente, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Así que el siervo de Dios debe tener muchos años de vida, ¿no? Y con salud. Con salud. Gloria al nombre del Señor. Por eso la bendición viene por medio de la obediencia a la palabra del Señor. Y entonces acá terminamos con el capítulo 6, hermanos. Y acá vemos nosotros un problema, que fue el primer problema el primero fue la división. El segundo problema fue que un hermano tenía la mujer de su padre. Ya lo vimos todo eso, está subido en YouTube, ¿no? Usted puede suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿no? La última trompeta, Pastor Ramón Encina,
¿no? Y también pueden mirarnos por Facebook, Ramón Encina, ¿no? O Ramona Nicolasa, ahí pueden entrar en el Facebook. Y también mandarnos mensajes al teléfono 15 31 67 52 36. 15 31 67 52 36. Cualquier pregunta que usted quiera hacer, nosotros la vamos a tratar de responder. Ahora, ¿qué demanda que tiene la gracia, mi hermano? No es que la gracia, salimos de la legalidad y nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos. La gracia nos demanda más que la legalidad, pero la demanda la podemos satisfacer por medio del amor, amando al Señor, amándolo por cuanto Él nos salvó, por cuanto Él nos justificó y porque Él nos compró. Él nos compró a nosotros, nosotros somos propiedad. Nosotros ya no tenemos la voluntad para hacer lo que nosotros queremos, sino que nosotros tenemos que aceptar que somos propiedad de otro, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces fíjese, hermano, la gracia tiene que velar por la santidad. La gracia tiene que velar por la pureza, ¿no? No tener ninguna mancha en su vestidura, ninguna mancha. Eso tenemos que velar y eso tenemos responsables, todos somos responsables, especialmente el pastor y el ministerio, pero todos tenemos que ser responsables para que ningún pecado pueda manchar nuestro carácter o el carácter de Cristo, porque lo que estamos manifestando no es el carácter del pastor, estamos manifestando el carácter de Cristo. ¿Se da cuenta usted, hermana, hermano? Y esto es precioso que nosotros... Mire, yo veo a veces cuánto miran estas predicaciones y no son muchos los que la miran. Pero sin embargo hay doctrina en estas predicaciones que estamos llevando al aire, doctrina que hoy no se habla en las iglesias. No, porque hoy se habla más en las iglesias de encerrar a los hermanos dentro de doctrinas y mandamientos de hombre que hacerle ver a ellos que ellos ya están encerrados en Cristo. Ellos están encerrados, nosotros estamos encerrados en Cristo. Nosotros predicamos el Evangelio de Cristo a través de nuestro hablar y a través de nuestra realidad, de nuestra vida práctica. ¿Se da cuenta, hermano amado? Por eso, escuchar estos mensajes, no mirarlo al pastor Encina, porque no van a encontrar nada ahí, sino que predicar el mensaje, ¿no? Es predicar a Jesucristo, es predicar a nuestro amado Señor Jesucristo, es predicar el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Espero que este capítulo, hermano, le haya sido de mucha bendición. Vuelva a escucharlo desde el versículo 1 hasta el versículo que hemos leído, el último versículo, hasta el versículo 20. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 20. Vuelva a escucharlo. Yo hago así, yo siempre escucho los programas. Y a veces, acá, mirá, a veces yo me asombro por lo que digo porque ni siquiera yo tenía pensado decir lo que dije. Y el Señor me está enseñando a mí juntamente con ustedes. Estoy aprendiendo juntamente con ustedes sobre la doctrina. Mira el punto de doctrina que el Señor nos lleva a mantener en medio de nosotros. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor le bendiga grandemente, hermanos. El Señor le bendiga. Vamos a terminar unos minutos antes porque, bueno, hasta ahí me dio el Señor. No es necesario cumplir el horario. El Señor nos dio hasta ahí. Bueno, y el Señor les bendiga a todos ustedes, hermanas y hermanos. Lástima que no todos escuchan el programa. Y eso, bueno, los que lo escuchan alcanzarán el galardón completo. Y los que no lo escuchan tendrán pérdida cuando se presenten delante del trono de Cristo. No, ¿por qué? Porque no escucharon la palabra, y la palabra nos perfecciona, y las palabras nos capacita, el poder de la palabra nos capacita para que nosotros podamos vivir una vida irreprensible. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, hermanas y hermanos. Mañana estamos nuevamente de 7 a 8 de la tarde. Señor, estamos delante de tu presencia en esta hora, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú bendigas, que tú... Señor, a los hermanos y a las hermanas, Señor amado, para que ellos, Señor, también puedan saber que todo es lícito, pero no todo conviene.
que todo me es lícito, pero no todo edifica. Y que nosotros no nos vamos a dejar gobernar por nada con tu ayuda, Señor. Que si tú nos ayudas. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor, hermano.